cariño y, Bueno, con Armando, deseos de escucharte. Adelante. muchas gracias. Todos me oyen bien, ¿verdad? Ahí se Sí, oye. señor. Sí, correcto. Bueno, entonces voy a poner la presentación pues un saludo a todos y a todos mis queridos amigos. Armando me pidió hace unos meses que, ¿por qué no preparábamos una discusión sobre apertura, comercio y como una revisión general de estos temas? Y eso fue lo que hice. Les enviamos una presentación un poco larga, pero yo le prometí a Armando que íbamos a hacerla en 40 minutos, ¿ok? Eso sí lo voy a cumplir. Bien, entonces lo que yo hice fue preparar estos 4 temas, unas en general sobre comercio, cambio técnico y crecimiento, otro sobre características del crecimiento económico colombiano, el tercero sobre un tema que ha sido muy discutido recientemente, de protección arancelaria y paraarancelaria en Colombia y algunas propuestas. En buena parte se basa en el trabajo que hicimos con Jorge García y coautores y con mis coautores Fernando Jaramillo y Ader Giraldo. Pero va un poco más allá. Voy a tratar entonces de abordar los diferentes temas de forma rápida. Armando me pidió que sobre todo en la parte internacional fuéramos rápidamente y voy a hacerlo. Voy a contar como la historia en general rápidamente sobre los slides sin entrar en mucho detalle. Este slide es un slide muy bonito del Economist de cuánto tiempo tomó duplicar el ingreso per cápita en diferentes países desde un nivel parecido. Y se muestra que lo que tomó en Inglaterra 154 años, pues en China, India y Corea del Sur tomó 15, 14, 12. Y la proyección del Economist para la próxima década es parecida. Es lo primero. El segundo slide lo tomo de Baldwin en buena parte, donde dice que unos países, yo no sé por qué escogió él estos, pero China, India, Indonesia, Tailandia, Turquía, Polonia y Corea, producían, a ver, yo corro esto para acá porque me sale, el 6% de la manufactura mundial en el 90 y hoy 25%. Y como el G7, los países más ricos han ido perdiendo participación en el PIB mundial y en las exportaciones mundiales. Corea del Sur hizo un conjunto de reformas amplias en el 63 y multiplicó 16 veces su ingreso per cápita en 50 años, algo que tomó a Estados Unidos 100 años. Y la experiencia de Chile y Perú en América Latina es exitosa, es bastante exitosa, lástima pues todo lo que está pasando. Vamos a ver qué sucede. Pero lo que muestro ahí es que Chile y Perú crecieron mucho más rápido que Colombia en los 90s y en los 2000s. La experiencia de Perú que creo que es particularmente interesante. Yo recuerdo un gran historiador, no voy a decir el nombre por supuesto, a comienzos de los 90s que me dijo, Perú nunca se va a desarrollar, hay demasiada población indígena, ya me dijo. Y bueno, no cae mal que Perú se desarrolle como se desarrolló. Este slide es un slide que va a ir rápidamente y es que muestra que en los países abiertos al comercio y a los flujos de capital sí ha habido convergencia. Es decir, esos países han crecido más rápido que otros países más ricos y los han ido alcanzando, pero eso se presenta en países abiertos al comercio, difícilmente en países cerrados. Eso confirma pues que están importando y exportando, estar presente en los mercados mundiales, pues te permite tener ideas, copiar patentes, etc. ¿Cómo lo hicieron? Voy a ir muy rápido, pero esto lo tomo del libro de Krugman, Merit Jobs, que está muy bien. Y él dice, realmente esos países ahorraron mucho, sobre todo con superávit fiscales. Ahorraron el doble que América Latina. Hicieron un enorme énfasis en educación, hay algunas cifras. Estabilidad macroeconómica y apertura comercial. Esa es el protocolo, si uno quisiera observar quién lo hizo bien. Cuando uno mira comercio, este gráfico se mira muy fácil mirando la escala de cada país. Y la escala de Corea del Sur es 120, la de Polonia es 100, la de Tailandia es 140, la de Colombia es apenas 40. Y ahí se ven también las tendencias. Muchos países han seguido abriéndose al comercio mundial. Y eso es interesante. Hay mucho más debate en otros campos, que por supuesto la discusión sigue. El papel del gobierno. Dicen Krugman y Osfeld el rol muy activo en Corea del Sur, pero relativamente ausente en Hong Kong y en Taiwán. Multinacionales muy activas en Taiwán y Singapur, pero activas
en Corea del Sur y Hong Kong. Eso, hasta ahí Krugman y Oswald. Luego en Zen hay unas discusiones muy bonitas sobre los regímenes autoritarios y él dice que esa tesis de Lee Kuan Yew de que hay que tener regímenes autoritarios para crecer, si bien fue verdad en Corea del Sur, Singapur y China, cuando hace un análisis estadístico mucho más general, no lo comprueba. Y también dice que los factores culturales, pues hay algo de factores culturales, pero hay tanta heterogeneidad en una misma cultura y además nunca tomar cultura como destino. Hay unas frases siguientes, pues como para picarle la lengua a algunos amigos, de Stiglitz y Krugman, donde dice, Stiglitz, yo no puedo creer que lo haya dicho, quizá no lo mantiene. Existe un amplio consenso entre los economistas con base en un rico conjunto de estudios de que la liberalización del comercio conlleva beneficios económicos significativos. Y Krugman dice, el comercio es como una máquina, es una tecnología que permite producir carros y máquinas importando café y petróleo para Colombia. Entonces no vamos a destruir esas máquinas, ¿verdad? Esa es como la misma idea. Y Zen dice pues que rechazar la globalización es rechazar negocios, rechazar el movimiento de ideas, comprensión, conocimiento, y eso puede afectar gente muy pobre de la población mundial. Muy bien, hasta ahí la parte general. Sigamos. Características del crecimiento económico colombiano. Empiezo, yo voy a concentrarme mucho en lo que más me interesa, que es cambio técnico y concentración, porque eso tiene mucho que ver con la discusión sobre comercio en Colombia, y creo que la misión de Hausman, donde estoy Mauricio Reina, Marcela Eslava, etcétera, correctamente lo enfatiza. El primer punto, este es un gráfico que me prestó Luis Fernando Mejía, se muestra que en Colombia el crecimiento económico ha dependido fundamentalmente de que las empresas inviertan y creen empleo, pero no del cambio técnico ni de capital humano. Lo de la perspiration en vez de inspiration es clave en Colombia. Desde el 87 para adelante, la productividad total de los factores ha estado cayendo, periodo tras periodo, que es algo muy difícil de explicar. Periodo tras periodo, la productividad total de los factores ha caído. Y otra vez, las empresas el crecimiento depende fundamentalmente de que la gente guarde dinero, lo ahorre y lo invierta. O sea, es un crecimiento económico difícil frente a los países que han crecido mucho con base sobre todo en cambio técnico, que es un crecimiento mucho más fácil porque se está copiando tecnología, se está innovando con base en la frontera mundial. Este segundo slide lo tomo del trabajo con Yader y con Fernando, donde lo hicimos para la manufactura. Y se muestra lo mismo. Y es que básicamente... No. ¿Qué pasa? Perdón, sigo. Donde se muestra que la productividad total de los factores, que es el A, que es la línea punteada roja, pues ha estado estancada desde el 93 hasta el 2011. Y que el crecimiento se debe fundamentalmente a inversión y a nuevas compras de máquinas. La industria no ha creado nuevo empleo, muy poco empleo, a diferencia del país. Y este también es del mismo trabajo con Iader y Fernando, donde se muestra que incluso las empresas pequeñas innovan más y que las empresas grandes crecen más, fundamentalmente nuevamente porque invierten más. Es como el mismo mensaje. Y pues claro, el nivel de inversión y de investigación y desarrollo es muy bajo en el país, etcétera, pues todo apunta como en la misma dirección. Eso en cuanto a cambio técnico e innovación. En cuanto a concentración, este gráfico pues muestra los sectores más concentrados que hay en el país y leo lo que dice al lado. En Colombia 39, los del gráfico de 143 sectores tienen índices de Herfindahl mayores de 0,25. Eso se considera muy concentrado. 50 entre 0,10 y 0,25 y apenas 54 menos que 0,10. Y como diría John Hicks, no hay mayor utilidad monopólica que una vida tranquila que apunte en la misma dirección. Este lo tomo también del trabajo nuestro del libro, ya más agregado. Como el más agregado, pues claro, el índice de Herfindahl da menor y no hay tanta concentración cuando uno mira pues sectores más agregados. Mauricio Reina nos presentó recientemente un resumen de qué hacer y políticas, y lo tomo de acá, exportaciones e importaciones, donde se muestra que ni Colombia ni América Latina han crecido mucho sus exportaciones sobre PIB, y
cuando uno se compara con los campeones es aún mucho más drástica la comparación. Miren este trabajo, este también es del libro nuestro, es del trabajo de Jorge García y coautores de López y Montes, donde muestra lo que ha pasado en Corea del Sur, en Chile y en Colombia, para el total y para no tradicionales, donde pues Colombia no ha podido avanzar y cuando se compara con países muy exitosos, pues la comparación nos deja más mal parados. También del mismo trabajo se muestra que las exportaciones no tradicionales que llamábamos en los viejos tiempos, Carlos Caballero, pues que es la gris, pues eso desde el 2006 no crece y ha estado creciendo muy poco. Ahí cito un trabajo que también cita Jorge García de Mauricio Cárdenas, que sería bonito reproducir. Él lo que hace es que utiliza estos modelos gravitacionales y concluye que Colombia exporta menos del 9% de lo que debía exportar en un modelo gravitacional, que incluye como variables el PIB, el acceso al mar, el idioma, excolonias, acuerdos comerciales. 9% de lo que debía exportar. Eso quiere decir que hay obstáculos institucionales, de protección, etcétera, que están impidiendo exportar el otro 92%, el otro 91%. Colombia, como América Latina, produce commodities, pero la diferencia fundamental es que exportamos poco, de todo. Entonces aquí se muestra exportaciones como porcentaje del PIB y commodity exports como porcentaje del total. Brasil, Chile, Colombia y Perú exportan commodities, pero hay países como Chile y Perú que han crecido mucho más rápido. El otro tema es cadenas globales de valor. Esto lo tomo de la misión de Hausman, donde se muestra que Colombia participa muy poco en esas cadenas globales de valor. El valor agregado externo incorporado en exportaciones es muy bajo. Y no solo porque exportemos petróleo. Cuando uno mira sectores industriales, encuentra algo muy parecido a esta misma conclusión, que es que no participamos en esas cadenas. Hay unos trabajos muy bonitos de Richard Baldwin que muestran que los países participando en esas cadenas han logrado industrializarse de una forma, comillas, fácil, comparado con los viejos esquemas de industrialización en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, que fueron muy costosos. Colombia no lo ha hecho. Y también lo tomo del trabajo de Hausman, donde Colombia tampoco logra atraer inversión extranjera directa como lo logran Costa Rica, México y Chile. Mucho menos que otros países. Muy bien, entonces, no hemos innovado. Hay una enorme concentración industrial que no deja innovar, como vamos a ver. Exportamos commodities y nos ha ido mal exportando. Somos una economía muy cerrada de comercio y muy protegida, como vamos a ver. Tercer tema. Armando, ¿cómo voy de tiempo? ¿Usted sabe? Creo que llevo 13 minutos. Vamos bien. De pronto voy a terminar antes de tiempo. Vaya despacio. Muy bien, voy a ir despacio. Entonces vamos a hablar de un tema que es bien polémico y hemos tenido varias discusiones con José Antonio, pero con José Antonio es muy fácil discutir, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar de protección arancelaria y pararancelaria en Colombia. Lo primero es un concepto que se usa en el libro, que lo usa mucho Jorge García y sus coautores, y que es central en la discusión. Y es que un impuesto a las importaciones también es un impuesto a las exportaciones. Vamos a verlo de dos formas. Lo primero es A, que dice ahí, la balanza comercial, M menos X. Supongamos que uno tiene flujos de capital que le permiten financiar ahorro externo del 2% del PIB, no más. Y en el largo plazo es cero, porque eso hay que pagarlo, ¿verdad? Muy bien, si M menos X es constante, pues la única forma de que X crezca es que M también crezca. Esa es una primera forma de verlo. Y por eso, tomando una sugerencia del doctor Celia de estos días, la frase no es exportar o morir, la frase es comerciar o morir. La segunda forma de verlo es un poco más técnica, pero es muy simple, que también la usa Jorge en varios de los capítulos. Y es que un impuesto a las exportaciones, perdón, un impuesto a las importaciones es lo mismo que un impuesto a las exportaciones cuando uno trabaja como economista, como siempre, en términos relativos, con precios relativos. Entonces lo que pongo ahí es el precio de exportaciones sobre importaciones, los términos de intercambio, y el único truco, y en ambos está el impuesto a exportación,
o el impuesto a la importación, arriba y abajo. El único truco es que el signo de arriba es menos y el signo de abajo es más. Un arancel a las importaciones aumenta el precio doméstico y también un arancel a las exportaciones disminuye el precio doméstico. La forma más simple de entenderlo es con un subsidio a las exportaciones. Si yo subsidio las exportaciones, eso aumenta el precio interno, porque el exportador va a exigir adentro lo mismo que le pagan afuera, que es el precio internacional más el subsidio. Por eso el signo negativo de TX acá. Y finalmente lo que se dice abajo, entonces, que tanto con un impuesto a las importaciones como a las exportaciones, bajan los términos de intercambio, castigando al exportador. Eso es central, porque entonces esa locura de que hay que exportar mucho e importar poco, pues no aplica, no va, eso no va. Y creo que ese es uno de los mensajes centrales del libro nuestro. Muy bien, vamos a las discusiones. ¿Por qué M sobre Q es un pobre indicador de protección? Pues uno, porque la elasticidad de importaciones puede ser mayor que uno. Puede que cuando el PIB vaya creciendo, la gente quiera importar más. Eso no quiere decir que la economía está más abierta. Dos, porque hay un gran conjunto de bienes que no se producen en el país. Me decía Jorge García que la partida arancelaria por la cual más se importa en Colombia son celulares. Bueno, es que no producimos celulares. El hecho de que importemos muchos celulares no tiene nada que ver con la política de protección ni con la apertura. El comercio mundial ha crecido mucho más rápido que el PIB en todos los países, lo cual no quiere decir que necesariamente se estén abriendo, etcétera. Y un punto final que me hacía Fernando Jaramillo, cambios en Q en el denominador pueden obedecer, por ejemplo, al gasto a cambios en el gasto público nacional que no tienen nada que ver con el debate sobre apertura. Bien, ¿por qué el arancel no es un buen indicador de protección? Porque hay otro montón de medidas que implican una protección escondida. Licencias, derechos antidumping, reglamentos técnicos, medidas monopólicas, etc. Sin embargo, es interesante mirar el arancel. Este gráfico tan terriblemente complicado es muy fácil de explicar. Y es que ahí lo que hicimos fue comparar la mediana del arancel en Chile, en Perú y en Colombia. Colombia es de las bolitas rosaditas claras. Entonces, ¿qué se ve acá? Primero que el arancel en Chile es uniforme, ¿verdad? La dispersión. La mediana, la dispersión es 0 y no, perdón, la mediana. Entonces, lo que está en gris es el arancel en Perú, perdón. Lo que está en rojo oscuro es Chile y hay dos medidas para Colombia. Pero el mensaje central es que la dispersión entre sectores es muchísimo más alta en Colombia que en Chile o que en Perú. De hecho, en Chile la dispersión es 0 porque en todos los sectores es el mismo arancel. Y cuando uno mira la varianza en cada capítulo, también encuentra que es gigantesca en Colombia. Como digo, en medio chiste, las motos rojas tienen diferente arancel a las motos verdes. O sea, hay toda clase de irracionalidad en el arancel colombiano. El arancel en la agricultura es mucho mayor en Colombia que en los países exitosos de América Latina, en su orden Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, etcétera. Y el arancel es alto sobre todo en sectores grandes, que es el mejor proxy del lobby con que cuentan los economistas en la literatura. Resumen, el arancel no es lo central, pero es interesante estudiarlo, a ver qué uno entiende. Y lo que entiende es que es muy disperso y que depende del lobby totalmente en Colombia. Muy bien, pero lo importante no es el arancel incluso ha ido bajando en el país, fue la apertura. Pero al mismo tiempo se desarrollaron un montón de medidas para arancelarias. Una primera medición está acá, y es el número de medidas para arancelarias, número de barreras no arancelarias aplicadas a las importaciones. Pues eso se disparó desde los 90 en el gráfico de la izquierda. Ese es el trabajo con Fernando y con IADER. En el lado derecho está el trabajo de Jorge y sus coautores, donde se muestra el valor de las importaciones sujeto a restricciones cuantitativas. Hay un montón de sectores donde es 80, 99%, 60, 80%. Es decir, las aplicaciones cuantitativas están por todo lado y muerden durísimo las importaciones. Muy bien,
Sin embargo, esos son malas medidas de protección. Y por eso la discusión que tuvimos el otro día con José Antonio en algún foro, donde él decía que la buena es la de UNCTAD y la mala es la de... No, eso es irrelevante, porque todas esas medidas son número de medidas cuantitativas. Eso realmente no sirve para lo que uno quiere, porque uno lo que quiere es ver el efecto de la protección sobre los precios, es comparar precios afuera y adentro. Y ni la UNCTAD, ni ninguna de esas medidas de número de medidas proteccionistas captura eso. Yo le decía a José Antonio en forma un poco pedante que el único trabajo que lo hace es el nuestro, como toca. Y algunos trabajos en los Estados Unidos y unos pocos trabajos en Europa. No hemos visto trabajos para otros países emergentes en parte porque en Colombia hay muy buena información. Entonces, ¿qué es este gráfico? Son dos medidas de la forma correcta de medir la protección del pararancel y del arancel. Aquí están juntos, la protección del arancel y del pararancel. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Lo que se llama el TRI y el OTRI. Son aranceles equivalentes en un solo número para cada año de la estructura de protección. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el gráfico izquierdo decimos que el arancel único de 76% es el que representa la protección del arancel y el pararancel en Colombia en el 2012. Ese es el resumen. ¿Cuál es la diferencia entre el izquierdo y el derecho? El izquierdo tiene es equivalente en cuanto a medida de bienestar, el derecho es equivalente en cuanto a restricción de importación. Entonces estamos hablando de números 76 en TRI o 44 creo que es, yo lo veo bien, 44 en OTRI. Es decir, ¿cuánta protección brindan el arancel y el pararancel hoy en Colombia? Entre 44% y 76%. Esa sí es una buena medida de protección, porque ese es el sobreprecio equivalente de toda la estructura de protección arancelaria y pararancelaria. Ninguna de las medidas de número de nada mide eso. Y por eso la discusión con Ocampo, que él decía que UNCTAD era muy bueno, pero que la de libro era muy mala. Nada, todas son malas, excepto estas que nosotros hicimos, que todavía tienen problemas seguramente, pero este es el camino a recorrer. Lo primero. Lo segundo que muestra esto es lo que se ha dicho, y es que abrimos la economía y simplemente reemplazamos aranceles por aranceles. Incluso los subimos. Si ustedes ven, pues hoy tenemos 76 en uno de las mediciones, en el 90 era 57, el otro es 44, en el 90 era 57. Es decir, reemplazamos lo uno por lo otro. Y nos quedamos cortos en el libro, porque en el libro dice simplemente que pues lo reemplazamos y que hicimos con la mano izquierda lo que bajamos con la mano derecha. Pero realmente es mucho peor. Voy a ir acá y ya me devuelvo. Esto no es para hablar de microeconomía ahora, pero lo que muestra este gráfico es que el mundo de los aranceles permite que los monopolios operen y no el mundo de las tarifas y los aranceles. El mundo de los pararanceles, perdón, permite que los monopolios operen y no así el mundo de los aranceles. Es decir, nos movemos a un mundo mucho más difícil y mucho más restrictivo y que permite que los monopolios operen. Cuando teníamos aranceles, pues los monopolios tenían que cobrar el precio internacional más el arancel y punto. En un mundo de pararanceles, el monopolio opera a sus anchas. Es decir, el mundo actual no simplemente sustituyó, es mucho peor que lo que teníamos a comienzos de los 90. Otra discusión la ha planteado Bruce McMaster. Él ha dicho, no, pero es que eso son medidas fitosanitarias, son medidas que necesitamos todos los países. No. Cuando uno mira el equivalente arancelario de todas esas medidas en diferentes países, este es un trabajo de Quinicita y Olearreaga, lo que muestra es que Colombia es uno de los países con equivalente arancelario más alto de toda esa protección. O sea, no es cierto el argumento del presidente de la ANDI, que es que pues, la necesitamos. No, muchos países no tienen esa protección en protección a la salud, etcétera, etcétera. Otra vez, creando sospechas de que ha habido un trabajo gigantesco para crear protección en Colombia que perjudica a todo el mundo, excepto a los beneficiados directamente.
Y el otro punto es que el arancel es chiquito frente al pararancel. No lo hicimos con el OTRI, pero lo hicimos con el valor medio, con el equivalente al valor de la estructura de protección. El arancel hoy prácticamente no cuenta. Lo grande es la estructura, es la protección paraarancelaria. Muy bien. También en el libro hicimos un conjunto de regresiones donde mostramos lo obvio, y es que el arancel, la protección paraarancelaria y la concentración reducen el cambio técnico, que es el problema que mencionábamos arriba. Es la falta de innovación y cambio técnico lo que tiene a Colombia sin crecer como quisiera. Es decir, el comercio que protege a las empresas, pues lleva a que en efecto innoven menos, tanto porque hay más arancel para arancel o hay concentración industrial. O hay concentración industrial y por eso el pararancel y el arancel tienen un efecto tan grande sobre la falta de cambio técnico. Muy bien. Armando, ¿cómo vamos? Unos 10 minutos más. Sigue, ¿sí? Adelante, tranquilo. Muy bien. Esto es lo que encontré. Lo otro es que en el libro hay un conjunto de capítulos y realmente lo que pasó fue que trabajamos por separado durante 2 años, el grupo de Jorge y el nuestro, pero realmente ni que lo hubiéramos planeado bien, porque ahora que ya entendemos qué fue lo que cada uno hizo, nosotros, ya lo voy a explicar mejor, pero lo que calculan Jorge y su grupo es algo complementario, muy importante, que se llama el costo Colombia. Y yo quisiera como explicarlo aquí. Esta es una encuesta que ellos hicieron. Ahorita hablaremos de sobreprecios porque llegan a lo mismo. ¿Y qué dice esto? Que el punto 3 romano, costos internos distintos de derechos arancelarios, representa 17.2% de sobreprecio y que los derechos aduaneros y el IVA y el consumo y otros impuestos, el 14%. Entonces, ¿cuál es el costo Colombia? Yo creo que es aproximadamente 27%. ¿Cómo lo calculo? El 17.2%, esos son carreteras, transporte, trámites, más el 14.8%, y le quito los aranceles que ahí dan más o menos 5%. ¿Por qué incluyo el IVA y el consumo y otros impuestos? Porque los empresarios con razón dicen que el IVA y otros impuestos son parte del costo Colombia. Resumen, el costo Colombia que calculan Jorge García y su grupo es aproximadamente 27% en esa encuesta. Ahorita hablaremos de las comparaciones. Entonces, ¿cómo es la historia final de la protección? Y ya la voy a confirmar. Transporte internacional, García, 5%. Arancel entre 5 y 10. Costo Colombia, carreteras, etcétera, 27. Y rentas del pararancel, que es lo que calculamos nosotros, entre 44 y 76%. Ese es el resumen de la protección en Colombia. Cuando los empresarios se quejan del costo Colombia, con razón se quejan. Es 27%. Pero la forma rápida de proteger a los exportadores o de fomentar es eliminando las rentas del pararancel, porque eso es lo grande. Ese es el enorme impuesto a las exportaciones que hay en Colombia. Jorge y su grupo también calculan el costo Colombia, no solamente con la encuesta, sino con comparaciones de precios. Y es muy interesante porque en el 2012 también les da 27% para la agricultura y 25% para la manufactura, muy parecido al 27% de la encuesta, ni que lo hubieran coordinado todo. Otra vez, costo Colombia, del cual se quejan los empresarios, trámites, carreteras, todo esto, eso es 27%. Listo. Entonces, y ese es el resumen que tomó ese grafiquito del libro de Jorge. Muy bien. 10 minutos más y termino, Armando. ¿Qué hacer? Bueno, esa parte es más difícil, pero lo primero es en la misión de empleo, y Mauricio Reina en un memorando de FEDesarrollo lo ha enfatizado, es que hay oportunidades interesantes. Hay oportunidades muy interesantes en el sector agrícola, una demanda mundial creciente con grandes ventajas comparativas del país en tierras cultivables y en agua abundante. Y hay procesos productivos más limpios con una creciente demanda mundial, 1/3 de nuestro territorio en la Amazonía y una matriz energética bastante limpia. Primer punto que hace Reina y la misión. Y en nuevas oportunidades, uso de tecnología de información y outsourcing y proceso de nearshoring, ahora en la discusión
y peleas entre China y Estados Unidos. Hay oportunidades. ¿Qué hacer? Lo primero, continuar aprendiendo de las experiencias internacionales exitosas, que es un poco lo que hemos visto acá. Segundo, continuar explorando y exportando petróleo, por supuesto, para hablar del doctor Petro. Propuestas de FEDesarrollo, otras propuestas de la misión y relocalización del sector productivo, algo que menciona con mucha fuerza Jorge García, Adolfo Meisel, etcétera. Eso es bien importante. Entonces, lo primero, pues lo que aprendimos de antes, altas tasas de ahorro, fuerte énfasis en educación, estabilidad macroeconómica y apertura comercial. Eso es lo que sabemos y eso está claro. Así lo hicieron. Y si nos movemos en esa dirección, es posible que tengamos éxito. Altas tasas de ahorro, fuerte énfasis en educación, estabilidad macroeconómica y apertura comercial. Continuar explorando y exportando petróleo. ¿Qué sucedería si dejamos de exportarlo desde el 2023? Este fue un ejercicio en que me ayudó Martelena Delgado. Bueno, ¿qué sucedería si dejamos de exportar petróleo? Y serían consecuencias pues muy graves. Lo primero, se dejarían de recibir 14.2 miles de millones de FOB por año promedio en el periodo. La cuenta corriente se deterioraría hasta 8.6% del PIB en el 23. El PIB dejaría de crecer al 3.3 del escenario básico y comenzaría a crecer al 1.6. La tasa de cambio se devaluaría 84% en el 2023. Aquí están algunos de esos ejercicios. Las exportaciones, pues habría un salto hacia abajo de 14.2 miles de millones FOB por año. La cuenta corriente se deterioraría de menos 5.7 a menos 8.6, como está en el gráfico. El crecimiento del producto en este ejercicio de FEDesarrollo ya no sería de 3.3, sino de 1.6, una pérdida de 1.7 por año, que es enorme. Y finalmente la tasa de cambio pues pegaría un brinco ya no a 4.000, sino a 6.000 y 7.000 pesos por dólar. Ese es como lo primero. Entonces, lo primero, lo obvio, hay que seguir exportando petróleo según las posibilidades del país. Propuestas de FEDesarrollo, medidas efectivas para reducir el sesgo antiexportador, promoción de exportaciones y desarrollo productivo, aprovechar las oportunidades para la internacionalización. Voy a ir a cada una de ellas. Primero, adoptar medidas efectivas para reducir el sesgo, disminuir la dispersión arancelaria de que yo hablé, tanto entre capítulos como al interior de cada capítulo. Ahorita hablaré entre capítulos. Eliminar las restricciones cuantitativas que no tengan una justificación técnica. FEDesarrollo y la misión proponen una comisión de alto nivel con un plazo concreto. Identificar los sobrecostos al comercio con el resto del mundo, derivado de excesivos trámites y retomar la agenda de reducción de costos mesoeconómicos para el comercio exterior, dice Mauricio Reina. Hablando con Jorge García sobre este punto, Jorge con razón me decía, no basta con una comisión de alto nivel que elimine. Hay que repensar la institucionalidad colombiana en el campo del comercio, porque es que hoy el INVIMA, la DIAN, el Ministerio de Agricultura, el ICA, entre otros, son los responsables de ese montón de restricciones cuantitativas que otra vez surgirían. Entonces hay que repensar este esquema de controles cuantitativos. Prohibir toda nueva medida para arancelarias sin un buen análisis beneficio-costo, otra sugerencia de Jorge. Es decir, de ahora en adelante, cada que se imponga una nueva medida para arancelaria, pues hay que evaluarla y decir por qué sí se va a hacer. Quizás es importante, esto es de mi puño de letra, pero todos hablamos muy mal del presidente Trump, pero cuando uno hablaba con las empresas multinacionales, sí le abonaban el tema de la antirregulatorio en los Estados Unidos. Sería muy interesante entender qué fue lo que hicieron y cuál fue el resultado. Hay unas propuestas en el libro sobre aranceles, pero el arancel no es central, pero podríamos avanzar. La franja de precios se podría acortar el periodo de 5 años a 1 año, se podrían poner unos topes en el arancel que nada pase de 20% o de 15%, etcétera, pero ese es un tema secundario. Segundo tema de Mauricio Reina, promoción de exportaciones y desarrollo productivo. Elevar el estatus del comercio exterior en la formación y ejecución de política pública bajo el liderazgo del presidente. Esto es algo que ha mencionado Rudy Armando en diferentes reuniones. El presidente de la República, cuando César Gaviria, Juan Manuel Santos, siempre estaba en esas reuniones. Creo que eso no volvió a ocurrir. Si no es en esa forma, es muy difícil que haya lugar a reformas importantes en el campo del comercio. Retomar el arreglo y la jerarquía institucional que tuvieran estas
estas materias en los tempranos años 90. Apoyo decidido a la Alianza del Pacífico, aunque soy consciente de que ahora con Chile, con Perú y con México, pues no va a ser tan fácil. Evaluar los resultados de instituciones e instrumentos de promoción de exportaciones como las zonas francas, el Plan Vallejo y pues por lo de zonas francas en particular. Todas estas mini zonas francas personales, donde ya no hay que exportar, etcétera, yo creo que va en contra de lo que se pensó en un comienzo. Aprovechar las oportunidades para la internacionalización, agricultura, agroindustria y producción de alimentos. Arancel y para arancel agrícola, yo creo que habría que reducirlo. Restricciones legales a la consolidación de extensiones de tierra de gran escala productiva. Allí poco aplica el debate campesino en Colombia. Es otro debate pues, que tenemos con algunos amigos. En Brasil hay extensiones gigantescas en el campo y la economía agrícola brasileña es enormemente exitosa. Yo tuve el debate de la robusta en la altillanura. Me parece que habría que volver a pensar en ese campo. Los brasileños decían, en 2 años le instalamos el robusta en los llanos colombianos. Eso ya está inventado. Entonces, charcal, etcétera, etcétera, en 2 años, y eso atacaría enormemente la pobreza en los llanos orientales. Copiar a Brasil. Brasil es un país muy interesante para Colombia, porque es un país súper protegido en manufactura, como nosotros, pero súper liberado en agricultura. Y yo creo que si quisiéramos meternos en el tema agrícola, en serio, Brasil es el modelo. Aranceles y para aranceles muy bajos en la agricultura, con Embrapa, uno de los mejores institutos de investigación en el mundo, siembras masivas de robusta en el cerrado, a pesar de tener un sector manufacturero ineficiente y protegido. Yo digo, un programa de competitividad solo tiene sentido en una economía mucho más abierta al comercio. Yo estuve leyendo la columna de José Antonio este domingo y yo lo apoyo perfectamente, por ejemplo, para la agricultura, siempre y cuando la abramos. Si no, es perder los recursos. José Antonio dice, me parece, yo lo compro, apoyo los conglomerados productivos, clústeres bajo el liderazgo de las cámaras de comercio, los avances en los programas crediticios y el aporte a fondos de capital por parte de Bancoldex, el extensionismo gerencial que provee el programa Fábricas de Productividad y algunas actividades de impulsa. Yo compro todo eso, como Embrapa, en Brasil, en una economía abierta. Si no, seguimos hablando de conciencias como lo hemos hecho 25 años, donde no pasa nada. Y se habla de la coordinación universidad-empresa, todo eso no va a pasar si no hay demanda por esos servicios. Y la única forma para que haya demanda es que el sector productivo colombiano tenga que competir. Si no, no hay mejor utilidad monopólica que una vida tranquila. Pues esto lo tomé del Economist y me parece que es interesante. Y es que no hemos visto suficientemente lo que pasó en Colombia. Y yo creo que eso tiene que ver con el debate agrícola. Y es que en Colombia, el mundo del 2021, en muertes violentas y secuestros, no es el del 2000. Ese es el gran cambio que ha habido en el país. Es por eso que podemos pensar otra vez en la locomotora agrícola, como lo sugería Juan Carlos Echeverry, que me parecía muy inteligente. Él decía, pero si lo hicieron México, si lo hizo Chile, si lo hizo Perú, si lo hizo Brasil, nosotros, ¿por qué no? Y yo creo que este es el gran activo con el cual volver a pensar la agricultura. También habla Mauricio de medio ambiente, de exportación de servicios y de nearshoring y la misión. La misión también habla de flujos de migrantes a Colombia, de cadenas globales de valor, de learning by trading y instituciones. Y hay que mirar en detalle. Yo creo que está muy bien hecha la misión de Hausmann. Y termino con 2 frases que aplican. Ahorita me la envió Astrid. El pensador Albert Hirschman publicó en el 86 un ensayo. Esto circuló en el grupo del chat. Un ensayo en el que se le preguntó qué les diría si tuvieran que considerar América Latina para progresar de manera sólida. Su respuesta fue saber escuchar, escuchar. Somos muy buenos para vociferar, pero muy malos para escuchar. Y una frase de Mills y de Bagehot, del gran banquero central inglés, que caracterizaba la democracia no tanto por la votación como un gobierno que discuta. Y creo que estas discusiones son bien relevantes para el futuro próximo de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Pues muy interesante. Tenemos, yo creo que una gran cantidad de temas para discutir. Quiero invitarlos a levantar la mano para pedir la palabra o hacer comentarios, pero antes quería saludar a Jorge García, a Fernando Jaramillo, a Enrique Montes, a Yader Giraldo, los compañeros y coautores de
Juan José en este trabajo y en el libro que publicaron. Quisiera también darles la bienvenida y pedirles si quieren hacer bienvenidos a participar en la discusión. Entonces quisiera invitarlos a levantar la mano y para empezar esta discusión. Antonio Celia, adelante. Sí, yo no sé si, bueno, si quitan la pantalla, yo no sé si me ven. Sí, pero sí, Juan José, sí puedes cerrarla para mejor ver al extracto. Oye, buenas tardes a todos, me encanta verlos de nuevo. Uy, esto a mí me ha parecido, Juanjo, buenísimo. Justo la frase de Hirschman la puse hoy en el chat, pero tengo como varios comentarios más que todo. Digamos, cuando las experiencias que yo tenía como empresario, cuando conversaba con gente a instancias del Ministerio de Comercio y hacía unas preguntas como muy directas a muchos empresarios, esto se sobrepone exactamente con la evidencia técnica que tú encuentras y todos los modelos que tiene. Y es común encontrar una respuesta como esta. ¿Por qué no exportas? No necesito exportar, no quiero exportar, gano suficiente plata, no me voy a complicar la vida. ¿Cuál es el problema? Respuesta absolutamente repetitiva. 2, ¿por qué no innovas? ¿Para qué? No hace falta. Estoy muy cómodo. Y esto eran respuestas genuinas de gente de carne y hueso con las que yo conversé. O había también una respuesta recurrente que no era evidente, pero claramente muchas de estas medianas empresas estaban en la informalidad de alguna u otra manera o en la ilegalidad y era la única razón por la cual sobrevivían. Entonces yo creo que esto es, digamos, mucho de lo que yo siempre he discutido con Jorge García, mi buen amigo. Pero el punto mío es, en este tipo de recomendaciones tan buenas, suele haber demasiadas opciones. A la hora de plantear estas propuestas, yo creo que uno tiene que reducir opciones y hacer escogencias, porque no puedes hacer todo al tiempo. Y eso lo digo como de cara a cómo puede uno lograr finalmente un acuerdo con quienes piensan distinto, Ocampo y compañía, etcétera, etcétera. Hemos estado por años discutiendo esto con los mismos argumentos, con las mismas, de pronto con ejemplos más sofisticados, cada vez nos acercamos más a creer tener la razón, a creer que la evidencia empírica nos da la razón, pero finalmente no se hace nada, porque hay una corriente de pensamiento que opina de una manera totalmente distinta. Y entonces se traban los cambios. Y eso nos pasa permanentemente en educación con FECODE, etcétera, etcétera. En la reforma fiscal con quienes hacen lobby. Entonces, ¿cómo zanja uno estas diferencias? ¿Cómo llegas a algún acuerdo sobre cuál es la receta, imperfecta desde luego, para lograr un mayor crecimiento económico? Que si no lo logramos, pues vamos a pasar muchísimas dificultades, ya no solo en lo económico, sino que en lo político también. Entonces, yo simplemente como dejo esa inquietud o pregunta si la quiere responder, Juanjo, pero también como decir, de las 10 opciones que tengo, la migración, el offshoring, etcétera, etcétera, tengo que hacer escogencias y ver cuáles son más sencillas y cuáles mueven más la aguja de lo que queremos nosotros. Pero ante todo, ¿cómo hacemos para encontrar 4 o 5 puntos de afinidad o de encuentro? Porque entre otras cosas, se empiezan a utilizar, sobre todo en las campañas políticas, frases genéricas. No invertimos nada en desarrollo y tecnología. Ajá, sí, eso lo sabemos hacer a todos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando tú desagregas eso, vas a encontrar una empresa como Procapsa en Barranquilla, que pierde el 15% en investigación y desarrollo, porque decidió exportar y quiere exportar más. Lo único que quiere ese señor es que le pregunten qué tengo yo que hacer como Estado para que tú exportes más, entendiendo que ese diálogo hay que tenerlo, aunque sea asimétrico, porque el regulado sabe más que el regulador, pero de todas maneras hay que arriesgarse con conocimiento a tener esa conversación. Entonces yo creo que tenemos que empezar a afinar, porque lo que ves tú estás de acuerdo con Ocampo, pero cuando empiezas a hacer el drill down, ya empieza a haber diferencias. Nadie le discute que las fábricas de productividad son buenas. Bueno, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las metas? Hay que ser muy concreto, muy específico en este tema. Y por último, ya me alargué. Felicitaciones, Juanjo. Armando, ¿qué hacemos? ¿Quieres varias preguntas o ustedes quieren comentar? A ver, ¿Cómo procedemos?
escuchemos a Hernando José y a Andrés Langebeck y te doy la palabra. Perdón, voy a pedirle a Juan José que mire para el otro lado, o sea, mire la cámara y no el computador. Eso. Lo vemos de frente. Pero de perfil también se ve muy bien, Juan José. No hay Me ningún dijeron problema. que tiene buen perfil. Alguien le dijo que tiene buen perfil. Es el perfil, Marta. Bueno, Muy bien, Hernando. Se perfila. Hernando José. Bueno, Juan José, bueno, felicitaciones. Muy, muy interesante la presentación. Una cosa que yo pues digamos que me pregunto es si hay tal cantidad de medidas para arancelarias, etcétera, mejor dicho, ¿qué ha impedido como entrar ya en el detalle de cuáles son las que son justificadas y cuáles son las que no? Porque es que uno siempre mira los estudios y todo el mundo se queda en el punto de que, mire, entonces hay que mirar cuáles son justificadas y cuáles no. Bueno, pero ¿cuáles son? Sí, a ese nivel no sé qué es lo que ha impedido que entremos en ese nivel de detalle. Entonces, eso y también en el tema, digamos, de la dispersión de arancelaria, todos la hemos hablado. Yo traté de hacer algún trabajo en el tema de cómo afectaba eso la protección efectiva en cada uno de los sectores, y algo se hizo cuando se disminuyeron aranceles en la época de Santos, pero pues todo el mundo empezó a quejarse y se devolvió buena parte de lo que habíamos hecho en un comienzo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya estoy totalmente de acuerdo que en el corto plazo es mucho más fácil ser exitoso en promover las exportaciones agrícolas y probablemente algunas verdes, como comentaban en el trabajo. En el tema industrial, en un trabajo que también me tocó elaborar, lo que vimos es que las empresas colombianas industriales normalmente, muy posiblemente por el tema de la concentración y la protección o lo que sea, producen normalmente los commodities de cada uno de esos sectores, ¿sí? O sea, el commodity es el cemento normal, la barra de acero normal, etcétera. Y para ese tipo de tamaño de empresas industriales que Colombia tiene, pues si no se dedican a nichos de mercado, nunca van a lograr competir porque son empresas relativamente pueden ser las más grandes de Colombia, pero son muy pequeñas a nivel internacional y nunca van a lograr las economías de escala de una empresa ni brasilera ni mexicana, y mucho menos de una de China o de cualquiera otra de esos tipos de países. Entonces, parte del problema también es que no estamos mirando dónde están los nichos de mercado. Y temas como por ejemplo lo de Procaps, etcétera, son precisamente ejemplos de los pocos empresarios que han mirado nichos de mercado donde hay muchos mejores márgenes y que les permiten entonces participar de una manera mucho más sostenible en los mercados internacionales. Esos serían como mis comentarios y felicitarte de nuevo. Gracias, Fernando José. Andrés Langebeck. Bueno, Juan José, felicitaciones. Realmente rico ver todos estos insumos como colocados en el mismo cajón. Yo tengo tres comentarios. El primero tendría que ver con el hecho de que tus argumentos en contra de los aranceles y las exportaciones son absolutamente válidos, pero hay una conexión macro ahí que no estoy viendo. Y es una conexión macro que se discutió mucho a principios de los 90s, cuando pues, se hizo la apertura, y es el tema del efecto de los aranceles sobre la tasa de cambio real de equilibrio. Y eso es un tema que usted, Juan José, incluso trabajó, me acuerdo un paper que hizo cuando estaba en la Federación de Cafeteros, donde uno puede demostrar que los altos aranceles reprimen el valor de la tasa de cambio de equilibrio, lo cual es lógico, porque simplemente desplaza la demanda por dólares hacia abajo y eso hace que la tasa de cambio sea más baja. Entonces, simplemente creo que es uno de los elementos que uno podría incluir ahí. Pedagógicamente es muy sencillo de entender. En segundo lugar, me parece que no hay una conexión muy clara. Se menciona la estabilidad macroeconómica, pero yo sí creo que hay un nexo muy claro y en términos más prácticos que tiene que ver con el tema de la enfermedad holandesa. Es bastante claro que nosotros
por no haber tenido una regla fiscal adecuada, que digamos se trató de corregir con la nueva reforma tributaria y la nueva regla fiscal basada en la deuda, nosotros tuvimos un boom de exportaciones tradicionales que efectivamente sí hizo un crowding out de exportaciones no tradicionales. Entonces, me parece que desde el punto de vista práctico, también es claro mencionar que la estabilidad macro no solamente es deseable per se, sino que existe una conexidad entre la diversificación de exportaciones y la institucionalidad que permite generar una estabilidad macroeconómica. Y eso me parece que es importante. Chile lo trabajó con el tema de y Chile y Perú lo trabajaron. Chile con los fondos soberanos por fuera y Perú con esas tasas de cambio que de alguna manera no fueron tan altas para el sector exportador en épocas de boom, lo cual a mí me parece que es bien importante mencionar. Tengo también una duda muy relacionada con algunos países y la concentración industrial. A mí me parece que uno tiene que mirar, por ejemplo, el caso de Corea, donde yo tengo la percepción de que la concentración en las exportaciones coreanas es muy alta. Son exportaciones de alta tecnología y básicamente uno encuentra que son muy pocos los productores de esas exportaciones. Entonces, la relación necesariamente entre concentración y exportaciones bajas no me parece que sea clara. Y me parece que hay ejemplos históricamente hablando que muestran que uno sí puede tener un altísimo nivel de exportaciones, pero con estructuras industriales que más bien son obligadas a exportar y no aprovecharse del mercado doméstico. Entonces ahí de lo que se trata me parece no necesariamente es de controlar monopolios, sino de generar los incentivos para que las empresas se vean forzadas de alguna manera a competir en los mercados externos. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Juan José, ahora sí, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias por las excelentes preguntas. Voy a ser muy breve y son preguntas difíciles. Comienzo con Oiga, prenda el video. Prendo el video. ¿Me quieres ver el perfil otra vez? Sí, ¿no, Marta? Sí, no, el frontis, eso. Muy bien. Lo primero es la pregunta de Antonio de ¿y cómo hacemos, no? A ver, Antonio, voy a decir algunas cosas que son obvias. Lo primero, esto no se puede negociar. Yo recuerdo cuando estábamos escribiendo el libro de aranceles, la ministra Cecilia Álvarez, que fue quien contrató algunos de estos trabajos, me dijo, bueno, muy bien, ya lo hicimos, ahora sí vaya, negocie con los gremios, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Porque cada gremio tenía su interés y ahí se acabó la negociación. Yo creo que por eso es tan importante, primero, pues no se trata de negociar, y segundo, que haya una concepción donde esté involucrado el presidente y el Estado. Ahora, yo creo que se puede avanzar en algunos campos, Antonio. Por ejemplo, a mí me parece que en el campo de la agricultura se puede trabajar, no que vamos a convencer a José Antonio Campo de todo lo que estamos diciendo, pero yo creo que si uno tuviera un planteamiento como el siguiente, bueno, muy bien, vamos a exportar bienes agrícolas en extensiones en los llanos y vamos a darle apoyo como el de Embrapa en Brasil. Yo creo que podríamos lograr acuerdos de que eso se puede hacer, es importante, y mostrar algunos resultados. Yo por eso vuelvo a mi punto de aguacate o de café robusta, donde uno comience a mostrar que se puede. Es que yo creo que lo que pasa en Colombia es que no hemos tenido esas experiencias exitosas donde la gente como que se va montando en la historia. Pero estoy de acuerdo que no es fácil. Yo no creo que vamos a lograr consensos en muchos de estos campos. Antonio, me temo. Y creo que no existe en ningún país. Y algunos países lo han hecho, otros no. Pero no creo que sea mediante consenso. La pregunta de Hernando, de cuáles son las justificadas y las no justificadas, y por qué no han brillado y aparecido, y por qué persiste esto. Yo voy a decir algo bien pedante,
me parece que hasta el trabajo que nosotros hicimos, por lo menos yo, no era consciente del enorme impacto sobre precios que tenía esa estructura para arancelaria. Todos hablamos de que había muchas medidas, pero eso es camuflado, eso es difícil de medir. Ese 44 y 77% de sobrearancel que crean estas medidas me parece que es un flash importante para trabajar. Hernando, de pronto estoy siendo muy optimista, pero yo creo que es parte de la agenda importante. Las preguntas de Andrés, la tasa de cambio sí está ahí. PX sobre PM es la tasa de cambio real. Y por eso hablé de ese tema y por eso en el libro Jorge García le dedica la mitad del libro a PX sobre PM, que es la tasa de cambio real, ¿verdad? Y sobre enfermedad holandesa, pues yo creo que esto viene acá también, pero no tiene nada que ver con mi presentación. Yo creo que tenemos que entender en Colombia que la forma de combatir enfermedad holandesa, pues sí, una es exportando, ¿verdad? Pero otra es como lo han hecho los países ricos, dejando el dinero en el exterior. Nosotros lo hicimos, bueno, y con política fiscal que es muy difícil, pero dejando los fondos en el exterior, nosotros lo hicimos y luego nos los tragamos nuevamente, que porque no tenía sentido que el Estado colombiano pagara una deuda a un costo muy superior a lo que nos pagaban por nuestra plata en el exterior. Y nos dejamos meter ese cuento. Bueno, surge la enfermedad holandesa y todo esto. Esas serían mis respuestas a la primera tanda de preguntas. Jorge, no sé si tú tienes algo para adicionar o ya de Fernando, si me quieren ayudar. No, solo es curioso cómo esta parte de internacionalización siempre se ha visto como algo contrario, pues en los que lo atacan, como algo contrario a la distribución, a gobiernos que no con un Estado pequeño, etcétera. Y en Europa, por ejemplo, hay estados socialdemócratas muy abiertos. Por eso me gusta que Juan José cita, por ejemplo, a Stiglitz y a Krugman, que son muy citados por heterodoxos, mostrando los beneficios del comercio. Yo creo que hay que también mostrar que pueden haber diferentes tendencias políticas, pero que apoyen el comercio con mayor énfasis o no en la distribución versus crecimiento, etcétera, pero ir creando un consenso de que el comercio no solo es importante para crecer, sino también para mejorar la distribución del ingreso. Yo complementaría eso. Muchas gracias. Vamos a iniciar otra ronda de intervenciones. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias, Armando. Me ha parecido excelente la presentación. Tendría una sola pregunta, que es esta, y es cómo replicar, porque este es un argumento muy socorrido por proteccionistas a ultranza como Jorge Enrique Robledo, el argumento según el cual primero hay que proteger la industria, fortalecerla, colocarla en situación competitiva, supuestamente eso es lo que hizo Corea del Sur, y luego sí abrirla. Esa es la pregunta, pero quiero, si me das unos minuticos más para hablar un poco de la economía política de esto en el contexto actual. La verdad es que lo que es económicamente ortodoxo, que es lo que ha planteado Juan José, es totalmente heterodoxo desde el punto de vista político. Petro y Hernández, que muy a pesar de todos nosotros encabezan las encuestas, huirían de estos planteamientos como de la peste. Varios otros de los candidatos, incluidos cercanos intelectualmente a nosotros, están hablando de protección al sector agropecuario en el contexto actual. Y para escándalo de algunos, entre ellos yo mismo, el gobierno nacional ha planteado una reforma legal con mensaje de urgencia encaminada a restablecer el antiguo IDEMA, a darle participación al Estado en la distribución de insumos agropecuarios importados y controles de precios como se usaban
a comienzos de los años 60. O sea que la ortodoxia académica que Juan José representa, pues es totalmente contraria a la realidad política. ¿Qué explica esta situación? A mi modo de ver, aquí hay una triple alianza muy poderosa y muy difícil de vencer. Los sindicatos, los grandes empresarios que explotan en condiciones ventajosas el mercado interno y gobiernos débiles que frente a esa alianza de quienes supuestamente representan a los trabajadores y quienes representan unos intereses concretos de empresarios, es incapaz de oponerse. Me parece que incide también en este desbalance político la nula presencia de los consumidores en el terreno político. Es increíble. No hay candidato ninguno, ni en estas ni en anteriores elecciones, que tome la causa de los consumidores. Y concluyo con unas pocas recomendaciones que son 3. Si el problema es político, la solución también lo es. Y en ese contexto propongo 2 cosas. Medir el impacto de la estructura de protección del ingreso disponible de los consumidores y divulgar los resultados de eso pronto en la campaña electoral. Quizás este grupo no pueda hacer ese estudio, pero sí podría inducir a otros a que lo hagan, probablemente Fedesarrollo. Gracias, Armando. Gracias, Jorge Humberto. Luis Fernando Mejía, adelante. Gracias, Armando. Juan José y coautores, muchas gracias por la presentación, muy útil, muy interesante. Yo tengo 2 comentarios, tal vez relacionados con lo que ya han mencionado otros participantes. El primero, que sí tal vez es relativamente nuevo, es, me pregunto yo si hay forma de calcular una medida de protección efectiva ajustada por calidad. Porque mi sensación es que de alguna manera la calidad, digamos, de los bienes importados y digamos, la variedad también de ellos ha aumentado sustancialmente. Entonces, pues que haya un nivel de protección arancelario para arancelario similar al de hace 30 años, pues claro, es preocupante, pero tal vez menos preocupante si la calidad y la variedad de esos bienes importados pues ha aumentado sustancialmente, como parece ser el caso en algunos sectores. Yo, por ejemplo, el tema de vehículos, ¿no? Yo creo que nadie diría que Colombia es igual de cerrado en la importación de vehículos hoy que hace 30 años, ¿no? Entonces, sería interesante pensar un poquito en eso, en ajustar esas medidas de protección por variedad y calidad de bienes importados. Y también por servicios, que es otra discusión bastante interesante, ¿no? Ahí hay también un universo bien grande de servicios que pues hace 30 años eran imposibles de consumir y actualmente se pueden hacer. Entonces tenía como esa pregunta, a ver si ustedes han analizado, digamos, ese tema de la variedad. Sobre el otro punto, y quisiera, digamos, también tal vez complementar el comentario que había hecho Hernando José, que yo creo que es fundamental, un poco también relacionado con lo que acaba de decir Jorge Humberto de la economía política, poder pensar en un poco priorizar, ¿no? Porque el mensaje, digamos, fundamental es, bueno, Colombia no ha crecido mucho en términos de su intercambio comercial y está, de acuerdo con los cálculos de Jorge García y coautores, en un nivel de protección similar al de hace 30 años. La respuesta ahí sería entonces decir, bueno, ¿cuál es la prioridad desde el punto de vista de los bienes y servicios que se podrían, digamos, empezar a analizar? Un poco la línea de lo que decía Hernando José, ¿qué tiene justificación y qué no? Yo le agregaría ¿qué es lo prioritario? Y especialmente por el tema de la economía política, porque va a ser imposible, yo veo en el corto plazo muy difícil, que cualquier candidato, independientemente de su ideología, de izquierda, centro, derecha, vaya a adoptar, digamos, algunas de estas recomendaciones, como les decía Jorge Humberto. Pero ¿por qué no priorizamos entonces? ¿Qué es lo fundamental desde el punto de vista de oportunidades de acceder a nuevos mercados, de oportunidades de innovación, de crecimiento de la productividad? Yo creo que ahí uno puede pensar en un universo relativamente reducido, es un second best, estoy pensando yo, con mecanismos de compensación, que yo lo que creo que realmente le ha faltado de manera importante a la economía política de esto, ¿no? Nosotros nos quedamos con la idea de el comercio internacional trae beneficios en el corto, medio y largo plazo si los mercados se reajustarán, pero tal vez si uno prioriza y empieza a pensar en mecanismos de compensación, puede empezar a abrir un poco la economía política de esto. Muchas gracias.
Gracias, Luis Fernando. Tiene la palabra el número 57310. No veo el nombre, pero adelante. Carlos Caballero. Es un arancel, ¿ok? Es un arancel. Carlos Caballero. Carlos. No veía tu nombre, adelante. Carlos, no se oye. Obviamente me encanta el trabajo de Juan José y lo felicito muchísimo y estamos muy identificados. No, yo quiero hacer un comentario y un poco de historia, porque recientemente en FEDesarrollo estamos terminando un trabajo que comenzó Roberto Junguito sobre historia de la agricultura en Colombia. Y el trabajo es sobre la base de lo que hacía Roberto de los episodios. Entonces Roberto dejó escritos 60 episodios y nos dejó la tarea a los que vamos a terminar el trabajo de escribir otros 60 episodios. Bueno, yo he estado escribiendo recientemente episodios sobre los años 30 y 20 y no sé qué, pero también me pusieron a escribir un episodio sobre el café, el trabajo de Luis Eduardo Nieto Arteta del café en Colombia, que fue un trabajo que terminaron del año 50, y sobre las flores. Y terminé escribiendo estos dos episodios en la Florida, ahora en vacaciones, y me pareció una cosa fascinante porque hay unas similitudes entre lo del café y las flores maravillosas. Primero, y claro, estamos hablando de dos épocas distintas, pero primero había unos empresarios que vieron que el mercado estaba afuera, ¿no? Nunca más pensaron en el mercado interno. Los dos, porque las flores también el mercado externo y el café el mercado externo. Segundo, el gobierno ayudó sobre todo a resolver problemas de cuellos de botella de transporte. El transporte, obviamente en la época en que comenzaron las exportaciones, crecieron las exportaciones cafeteras, estaba terrible. En el caso de las flores, el tema del transporte aéreo y el transporte de carga y las cadenas de frío y todo eso, y el gobierno ayudó a través de Proexpo, ayudaron. Tercero, se hicieron las asociaciones. La Federación del año 27, Azocolflores del año 1973, y estas asociaciones básicamente lo que hicieron fue un poco de investigación y desarrollo, y también tratar de y poner todo lo del sector privado para resolver cuellos de botella y para resolver problemas técnicos, que cómo se importan los esquejes, que cuáles son los mejores invernaderos, que si los invernaderos son con vidrio, son con plástico y con madera. Bueno, el hecho fue que en el caso de las flores, los colombianos, acabaron con la industria de flores en el noreste de los Estados Unidos. La acabaron, ¿sí? Se metieron en Miami, entendieron el mercado, entendieron los picos del mercado y acabaron con la industria en la parte oriental del este de los Estados Unidos. Entonces yo estaba tratando de ver cómo, bueno, fuera de eso va un mercado en la Florida, y el mercado de la Florida, los espárragos son del Perú, los tomates son de México, los plátanos son de Guatemala, sí, las tajadas de plátano maduro congeladas son de Guatemala, los frutos rojos son de México. Entonces yo sí me traumaticé y dije, ¿cómo es posible que no exportemos agrícolamente más? Y me llegué y le dije, perfecto, y mire lo que me pasó. Me dijo, sí, pero es con esa economía tan cerrada en la parte agrícola, si aquí los gremios agrícolas lo único que piensan es en tener cerrado el mercado, cerrada la economía. Así, si no se va a poder nunca. Mientras no se abra la agricultura, no se puede. Entonces yo, por eso decía al principio que comparto plenamente lo de Juan José, y tal vez para recomendar, para hablar con Antonio o Celia, lo que hay que hacer ya es abrir la agricultura. Perfecto, gracias. Gracias, Carlos. A ver, Juan José, adelante. Gracias, Armando. Ahí me oyen, ¿verdad? Y estoy mirando el computador.
Lo Sí primero, así es. se me olvidó un punto central de lo que preguntó Andrés Langebeck sobre el tema de la concentración. De acuerdo, Andrés, la concentración no importa en una economía abierta, ¿verdad? El problema es una economía cerrada con concentración donde todo se refuerza, punto. Pero el punto es bien válido. Otra vez, tiene que ver con mi grafiquita del monopolio. Si hay apertura del monopolio, no importa, lo puedes dejar. Él simplemente no puede ejercer su poder monopólico. Jorge Humberto Botero, la primera pregunta, de qué es primero abrir o innovar. Y yo creo que la respuesta en Colombia es obvia. Es que nosotros llevamos desde los años 30 protegiendo al sector de textiles, confecciones y tabaco. Eso, no estamos haciendo nada como los coreanos. Los coreanos protegieron ese sector 10 años, 5 años, y luego pasaron a otros. Y si es así, yo lo compro. Pero esa no ha sido la experiencia colombiana, donde esos sectores se enquistan en el poder y se quedan con la protección. Primero. Lo segundo, esa misma pregunta se la hicieron a Saladí Martí una vez que vino a Colombia a un foro en el Rosario. Y él dijo, bueno, Colombia tiene ventaja en sus ciclistas, ¿no? En sus ciclistas. Entonces yo voy a preguntarle a usted, ¿qué es mejor? ¿Que el señor de Pasto o de Antioquia o de Cundinamarca, Rafael Antonio Niño, se dedique a entrenar en Boyacá 40 años antes de salir? ¿O que se vaya para Francia a entrenar y le vamos ayudando a aprender cómo es el mercado y cómo compite? Yo creo que esa es la respuesta. Esa idea de que vamos a aprender primero para exportar después, así no es. Así no ha sido en Colombia y así no es con los ciclistas, ¿verdad? Sobre la economía política, me gusta mucho la idea de Jorge Humberto. Sería muy interesante, Luis Fernando, un documento mirando cuál es el sobreprecio para los consumidores, quién pierde y qué implica para la distribución del ingreso. En el libro hay algo. Usamos unos modelos de equilibrio general de planeación, donde se muestra que la protección tiene malos efectos distributivos, malos efectos sobre empleo, malos efectos sobre crecimiento. Pero lo compro. Sería muy bonito ahora en la campaña hablar de qué implica para la gente. A mí hay un ejemplo que me parece muy interesante. En Chile, no sé por qué razón, se puede importar ropa de segunda. Y eso es impactante a nivel de la pobreza, de combatir la pobreza en Chile. En Colombia está prohibido. Todo ese tipo de medidas que afectan al consumidor debíamos relevarlo. Creo que lo que hizo Jorge y nosotros es un primer paso. Es decir, cuando uno paga 50% más de sobreprecio o 70% más, eso afecta enormemente a los consumidores. Muy bien. La pregunta, entonces Jorge Humberto, eso es lo que digo sobre tus comentarios. La pregunta de Luis Fernando Mejía sobre calidad, yo no sé, Fernando y Yader de pronto y Jorge podríamos pensar, yo no creo que haya ajustes de calidad en nuestros trabajos, pero sería interesante ver qué se puede hacer, pero me corrigen Fernando y Yader y Jorge. Prioridad, estoy de acuerdo, no podemos hablar de todas estas medidas. A mí me parece que el tema agrícola, copiar a Brasil con un sector manufacturero protegido, pero un sector agrícola liberado, eficiente, competitivo, con Embrapa, es el modelo a seguir. Y tiene que ver mucho con lo que Carlos está diciendo para flores y café. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy distinto a flores y café? Pero creo que ese es uno de los campos. Y yo creo que lo otro son cadenas globales de valor. Es decir, ¿por qué Colombia no puede participar en esas cadenas como otros países? Yo recuerdo otro trabajo que hicimos en Desarrollo, donde los textiles, las confecciones peruanas, todas eran de multinacionales. Las confecciones colombianas, todas eran de empresas locales. Yo creo que ese es otro campo donde podemos ganar mucho sin grandes confrontaciones como la que le preocupan a Antonio Celia. Antonio, yo creo que en el tema de cadenas globales de valor podemos avanzar enormemente con el apoyo de empresarios, de académicos y de todo el mundo. Esas serían las áreas que yo priorizaría. Esas son mis respuestas a esas preguntas. Armando. Muchas gracias, Juan José. Tenemos otro grupo de intervenciones. Tito Yepes primero, adelante. Gracias. ¿Sí me oyen? Sí. Sí.
Me deja muy sorprendido, sorprendido en un sentido dicótomo, digamos, la conclusión sobre el programa de competitividad funciona cuando hay una economía abierta. Eso es cierto, digamos, en general, pero no creo que, y yo sé que no lo está planteando así, que es no creo que es una cosa, digamos, lineal. Apertura tiene que abrirse y entonces sí puede hacer programa de competitividad. Entonces, la pregunta es, eso tiene que ser una cosa un poco más bien como con alguna no linealidad. En algún punto, en una curva, y debe haber, digamos, algunos sectores donde sí se pueda trabajar. Y de pronto ahí uno puede empezar a construir, digamos, alguna especie de marco analítico para encontrar esos consensos que lo hagan encontrarse con Ocampo y etcétera, ¿no? Eso me parece que es absolutamente necesario. Aquí en este chat hemos hablado de estudiar, por ejemplo, intervenciones que han hecho las ciudades con programas, etcétera, aquí y allá, todas las cosas que usted menciona impulsa, pero me parece que es clave encontrar una manera de ver por dónde, en qué segmentos de los aranceles, dónde realmente van a ser efectivos ese tipo de intervenciones, porque hay una economía política muy grande detrás de eso, ¿no? En las ciudades se pone plata. Tito se fue. Tito, te perdimos. Te perdimos. No. Tito. Te perdimos, Tito. Y lo más probable, como realmente significativa, o más bien vamos a hacer una reforma. Entonces, conceptual, teórico o empírico, mirando los espacios de los aranceles, que nos permita evaluar qué programas y cómo se deberían hacer, que sirvan para generar, digamos, aumentos de productividad y procesos de integración al comercio internacional. Ok. Listo, gracias, Tito. Sigue Astrid Martínez, adelante. Gracias. Estaba revisando mis preguntas y veo que todas tienen que ver con la propuesta de hacer un énfasis en el sector agrícola de alguna manera. Una era estudiar cómo lo hizo Brasil. Yo pues estudié allá y le tengo un seguimiento un poco a esa economía. No es solamente con Embrapa, sino también con unos temas relacionados con derechos de propiedad, con otras agencias del Estado, inclusive un IDEMA, o sea, toda esa institucionalidad que se desmontó en Colombia habría que revisar qué servía y qué no servía y qué convendría restaurar. Impuestos a las tierras improductivas, o sea, como una especie de amenaza de que si usted no prueba que su gran propiedad está haciendo cierto nivel de explotación de la tierra, pues lo digo por una amiga mía que es exportadora de soya, entra en un esquema de reforma agraria, que parecería, son cosas que a veces se habla del milagro brasilero en el Cerrado, en el Nordeste, pero no se habla de estos puntos. Lo otro es el tema de si el énfasis va a ser agrícola, la relación que tiene con todos estos aspectos de la política comercial, arancelaria y paraarancelaria, estudiar, diferenciar lo que es la producción de alimentos y lo que es la producción para la exportación, para la gran exportación. Creo que ahí tiene que haber políticas diferenciadas. El desplazamiento ha producido una reducción de la producción de alimentos, digamos, los temas de conflicto interno han tenido esos impactos y habría que tratar con cuidado y tener programas específicos para lograr que a través de todo esto de los PEDET y la vuelta de los campesinos a sus tierras se asegure una producción de alimentos en ciertas condiciones y con ciertos apoyos estatales, que es un poco diferente del análisis que se hace de los cultivos, de los grandes cultivos, de la protección de esos grandes grupos que tienen poder de lobby y demás. Con respecto de los consumidores en ese desarrollo, recuerdo por lo menos 2 trabajos, uno de Juan Mauricio Ramírez, donde muestra la relación entre la protección al arroz y la pobreza, que es un ejercicio muy interesante, y otro que hizo también Roberto Steiner. Entonces ahí ya habría como unos trabajos iniciales para ver esa relación entre protección y pobreza y distribución de ingreso.
Y por último, un tema que es un poco ya diferente de esto que los atraviesa el tema agrícola, agropecuario, es el de contrabando y competencia, que pues me parece que en esta presentación deberíamos como complementar un poco, porque el contrabando crea competencia y particularmente en esos sectores donde se hablaba de textiles y calzado, ahí el contrabando ha creado una competencia, en algunos casos pues para esos sectores una competencia desleal, pero ha funcionado en el sentido de que ha creado la competencia por esa vía que pues no es la que uno querría, pero existe. Esos serían mis comentarios y preguntas. Gracias, Astrid. Luis Álvaro Sánchez desde Belgrado, supongo. Adelante, Luis Álvaro. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, gracias, Armando. Juan José, saludos. Gusto verlo. Gracias, Mire, Luis Álvaro. Tengo 3 comentarios, preguntas. El primero, que creo muy importante, que nos digamos la verdad, llamémoslo así. En Colombia no ha habido una política de protección de importaciones o de sustitución de importaciones clásica, en que usted defiende 2 o 3 productos, aprenden y exporta. En Colombia había una política pública que yo la resumo, que todo lo que se puede producir domésticamente se protege. Eso tiene unas consecuencias fatales porque lleva a las grandes dispersiones que vemos, lleva a sistemas productivos que no están entrelazados. Eso le baja la eficiencia al sistema brutalmente. Entonces, a mi ver, y esto lleva ya 40, 50 años, esto no es nuevo, tenemos que cambiar la cultura de comercio internacional y de protección misma. Y de ahí creo, Juan José, que es la reforma de la institucionalidad que usted mencionó, es para mí súper prioritaria. Porque si no se hace una limpieza de aranceles y la economía política, la cultura nacional, vuelve y crece la protección desorganizada. Entonces, yo le asignaría una prioridad grandísima a esa reforma institucional, que creo que fue lo que quedó mal en los 90s. Leía yo en la prensa que eso estuvo liderado por el equipo de la ahora vicepresidenta. No dejaron eso amarrado y ahí se soltó el bulto, por decirlo así. Ese es mi primer comentario. Yo creo que, y eso va un poco a los de este señor Robledo y esto que dice quiere proteger. No, es que proteger es otra cosa. Y yo creo que hay una gran confusión nacional que hay que aclarar. Mi segundo punto, Juan José, tiene que ver con hacia adelante cómo hacemos política, es decir, en el sentido de reforma. Yo creo que, y estoy de acuerdo con Celia, que cuando usted tiene muchas opciones, le da oportunidad a hacer reformas marginales. Y yo creo que ese es un problema con las recomendaciones en este trabajo de internalización que hicieron. Hay muchas cosas que traigan los extranjeros, que permitan que hagan cadenas de valor. Hay que precisar 2 o 3 cosas estratégicas. Ahora, yo no tengo claro cuáles son, pero lo que sí no pueden las recomendaciones dar es la oportunidad para que se hagan cosas marginales. Creo yo que no sé, este grupo hasta qué punto ayudar, los técnicos, pero intuitivamente creo que estamos corriendo el riesgo de que se pasen otros 4 años haciendo cosas marginales y no se le dé un ataque a lo fuerte. Muy buena presentación y muchas gracias, Juan José. Gracias, Luis Álvaro. Ya, le toca a usted, Juan José, otra vez. Adelante. No, le toca a Rudy. Rudy, a ver, dele. Armando, ¿puedo? Ok, creo que Rudy tiene levantada la mano. Rudy. Armando, he levantado la mano hace rato. Lo que pasa es que estoy como Winnie. Me tocó prender la pantalla por eso. Oiga, es que yo tengo un comentario que a mí me hubiera gustado que saliera de alguien más, alguien distinto a mí, porque termina siendo en cierta forma self-serving, de favorecer al que está hablando. Me llama la atención que nadie ha tratado de mirar por qué se pudo hacer la apertura en el año 91 y 92
Es que han desprestigiado eso. Yo tenía una situación con Jorge García García, que en el primer estudio que vi, él simplemente despreciaba lo que hizo. Y me parece que eso ha hecho carrera. Yo he evitado hablar mal del trabajo de Jorge García porque me parece excelente y lo he estado repartiendo y he hecho mucha propaganda de ese trabajo. Y voy a hacérselo al de Juan José, que me parece igualmente importante y me ha entusiasmado. Pero la consecuencia y lo que están diciendo es que la primera apertura fue un fracaso y no lo fue porque la hicimos, ¿no? Lo que fue un fracaso fue haber dejado después que hicieran la contrarreforma. Y esa sería una manera distinta de mirar. Pero miren por qué se pudo hacer una reforma. En primer lugar, porque había un compromiso político para hacerlo. Y César Gaviria nos sorprendió, Armando y a mí por lo menos, en su discurso de posesión se comprometió a eso. ¿Se acuerdan, Armando? Nosotros nunca pensamos que lo iba a hacer. Y después nosotros nos montamos en eso y todo el gobierno peleamos para hacerlo. De hecho, en forma personal, yo he cargado con el INRI de la reforma y ninguno de los beneficios. Porque cada vez que yo hablo, entonces es que el tipo que destruyó el aparato productivo, el que acabó con la agricultura, todo eso es paja a la larga. Pero ese costo político tiene que echárselo encima, Merchos. Yo lo que como veo, y después de oír a Juan José, pero estaba convencido de eso antes, entre otras lo que están diciendo, yo llevo como 6 años diciéndolo, que hay que desarrollar el sector agropecuario, que hay que abrir la artillanura, que hay que exportar y que hay que imitar a Brasil. Creo que fue el primero que lo hizo hace muchos años. Bueno, y estoy contento de que ahora se haya vuelto algo general. Pero me parece que no solamente estamos cometiendo un gran error de no entender cómo se hizo la reforma del 91-92. Eso está escrito en varias partes, algunas en contra. Pero lo que hubo fue un compromiso político y un gobierno que tenía en ese momento liderazgo, que tuvo la entereza de hacerlo y sin temor a los gremios, sin temor a los expresidentes. Es decir, nos batimos para hacerlo. Eso se va a necesitar ahora porque yo sí estoy convencido que tenemos que abrir otra vez la economía, ¿no? Y la forma, preguntaba alguien, Antonio, que cuál era la medida que deberíamos hacer. La medida que tenemos que hacer es acabar con esa sobreprotección no arancelaria y tratar de uniformizar el universo arancelario, acabar con esa varianza, con esa cantidad de aranceles y de cosas que se crean, ahora perdí la palabra, por las diferencias de aranceles. Ese es el primer punto. El otro punto, en el comentario de Carlos Caballero falta, y en general, falta el tema tecnológico. Juan José dice, no podemos esperar que las universidades y el sector privado se pongan de acuerdo, probablemente eso es cierto, pero algo tiene que venir de tecnología. La historia de las flores es que vino un grupo de gente de MIT que conocía la tesis de un joven que hizo en California, en la Universidad de California, que encontraba que eran los mejores lugares del mundo para producir claveles y rosas. Esa fue la contribución tecnológica que llegó. Vinieron unos jóvenes recién graduados del MBA de MIT, hicieron las primeras preguntas. No fueron los colombianos los que se ganaron, los que acabaron con el mercado gringo, fueron unos gringos que estaban trabajando en Colombia y pusieron unas empresas y tenían la tecnología y la capacidad administrativa para hacerlo. Después sí vinieron muchos colombianos y han hecho maravillas, pero en el origen eso fue una importación de tecnología y sin eso nunca lo hubiéramos hecho. Yo no conozco también la historia del café, pero probablemente el curita que trajo la mata y eso también tiene algo que decir. Es decir, que hubo una importación de tecnología que aquí se supo aprovechar y que todavía es vigente. Ese sector ha tenido
muchos vaivenes, pero sí han aprendido y se han hecho maravillas. Sin embargo, todavía no tenemos todo porque no tenemos suficiente conectividad. Aquí, cuando había una política de proteger a Bianca, por ejemplo, impidieron que viniera, que en Colombia hubiera vuelos internacionales. Entonces, el único mercado importante en Estados Unidos es el del este y no se ha podido llegar a otro lado porque no hay conectividad. Y miren, por el contrario, Costa Rica. Costa Rica tiene una conectividad brutal porque tiene vuelos a todas partes de Estados Unidos, ¿no? Directos. Y entonces le llegan las flores. Aquí todas las flores que exportamos tienen que llegar a Miami primero. Entonces en Chicago las traen de otros lados o en California, pues allá todavía hay una industria. Pero eso es muy importante entenderlo. Finalmente, el tema de infraestructura. En Brasil con todas las maravillas de Embrapa y todo eso, pero lo que hicieron fue carreteras hacia el nordeste y que permitieron que se abriera el Certado, ¿no? Eso hemos tratado aquí de que haya algún interés para hacer la carretera por la altillanura. Nunca, cuando estaba el vicepresidente que era constructor, eso, él nunca entendió que eso era importante. Y eso es súper clave para el desarrollo del sector agropecuario. Bueno, yo paro ahí y creo que tenía otros comentarios, pero ya se me olvidaron. Gracias, Rudy. Dale, Carlos. No, quiero simplemente recogerlo de Rudy en el sentido de que sí, fue un estudiante de la Universidad de Colorado, se llamaba David Cheever. El tipo hizo una tesis y encontró que el mejor sitio, el sitio óptimo, los sitios óptimos para producir claveles y rosas eran la sabana de Bogotá y un sitio en Kenia. Y el señor Cheever le mostró el estudio de su tesis a sus amigos y a las gentes de MIT, y realmente, como dice Rudy, yo pasé pues un poco por encima de eso, pero la primera empresa que exportó grande fue Floramérica, que eran 4 gringos a los cuales les dieron permiso en planeación para hacer inversión extranjera del 100%, pensando porque iba a generar empleo, y pasaron por encima del 444, pero tiene toda la razón Rudy, se llamaba David Cheever. Muy bien, gracias Carlos. Le vamos a dar la palabra a Jorge García. Jorge, adelante y bienvenido. Y un saludo muy cordial. Muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias por haberme invitado a esta excelente presentación de Juan José, con la cual estoy totalmente de acuerdo en casi todo, digamos. Y ahora voy a hacer unos pequeños comentarios de las cosas que yo enfatizaría para reformas. Yo creo que el problema fundamental que tiene Colombia en materia de comercio exterior es las medidas no arancelarias. El arancel, yo diría que no es un problema en términos de protección, pero yo soy partidario de un arancel único, uniforme, sin bandas de precios, sin nada para la agricultura ni para nadie. Y una razón fundamental por la cual yo creo que eso es esencial es porque eso aumentaría la eficiencia, espero, en el manejo aduanero y reduciría la corrupción. Si no hay aranceles diferenciales, se acaba la corrupción en aduana, como nos lo dijeron una vez en el Consejo de Política Aduanera, hace 40 años, 50 años, 40 años cuando era miembro de eso. Entonces eso yo creo que son 2 puntos fundamentales. Ahora, la parte de la CBNA, de las medidas no arancelarias, perdón, los pararancelarios, como lo llama Juan José, el problema es que no hay nadie que sea dueño de la política. Es decir, cada entidad define qué es lo que quiere hacer y lo que le da la gana hacer. Yo diría que ese Consejo Superior de Comercio Exterior, si uno lo mira por los resultados, es un desastre, no sirve para nada. No estoy hablando de que la gente que está allí no sea competente ni nada de eso, sino por los resultados. Es un desastre. La protección es increíblemente alta en Colombia. Entonces a mí me gustaba más el modelo que había antes, que
la política comercial dependía directamente del Ministerio de Desarrollo en esa época y que había un consejo directivo que se podría, digamos, renovar y hacer al Ministerio de Comercio responsable de la política. Hoy día no hay nadie responsable de la política en Colombia, de la política comercial. Cada entidad hace lo que quiere. Y por eso es que no se sabe qué es lo que estaba pasando o qué es lo que está pasando. Y por eso es que yo creo que Rudolph no se dio cuenta que la protección estaba aumentando a comienzos de los 90, porque cada entidad decidió hacer lo que quería. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que haya una sola cabeza que se reúna con frecuencia. El presidente tiene muchas cosas que atender y yo creo que es fundamental que sea el Ministerio de Comercio el que se encargue de eso, probablemente con unos 3 o 4 miembros adicionales. Hay un Consejo Directivo de Comercio Exterior. Hacer a alguien el dueño de la política. Entonces, en la parte de querría, yo diría que si esas cosas se pueden resolver, si esas cosas se puede llegar a un acuerdo sobre eso, entonces Colombia comenzaría a abrirse. Yo no trataría de hacer un tratamiento especial para la agricultura o para ciertos sectores agrícolas, porque allí comienza nuevamente la búsqueda de favores. Y entonces perdemos el big picture, como se dice, digamos, la gran visión, como ha sucedido, como pasó con la política laboral y con la política de la seguridad social, como lo ha mencionado en las recientes presentaciones que hizo el mexicano que dirigió la misión, es decir, Santiago Levy, perdón, sí. Y donde él, es decir, digamos, la cosa más grave que él dijo de la calidad de la política es la conclusión final, de que es una política tal en la cual toda la gente que está involucrada, si cambian la política, ganarían. O sea, eso indica que hay una distorsión brutal en términos paretianos, es decir, cuando todos pueden ganar, quiere decir que todo el mundo está perdiendo. Y yo creo que con la política comercial pasa mucho de eso, digamos, excepto con los sectores muy protegidos. En cuanto al sector agrícola, hay unos sectores dentro del sector agrícola que están muy protegidos y que durante 25 años han recibido unas transferencias enormes. El sector azucarero ha recibido transferencias equivalentes, digamos, a 10.000 millones de dólares durante 20 años. Lo mismo ha pasado con el sector de los pollos y otros cuantos. Pero en la misma medida que hay sectores protegidos dentro del sector agrícola, hay sectores desprotegidos porque los precios relativos cambian. El sector lechero es muy protegido en la sabana y en Colombia en general. Y entonces, ¿pero qué pasa con la producción de papas? Es un sector que no se protege y que entonces los precios relativos están cambiando y afectan la producción relativa de un sector en relación con el otro. El último punto que yo quiero mencionar es la del impacto. No quiero hablar de la economía política porque yo nunca he entendido la política ni me he metido en política, pero el impacto regional que tiene la protección en Colombia, los costeños somos los principales perdedores y hemos sido los principales perdedores durante 100 años por lo menos. Y esa fue la razón por la cual los panameños se quisieron separar de Colombia. Es decir, no tanto por el canal de Panamá, sino porque desde el siglo XIX se cerró la economía colombiana y le quitaron a los panameños su forma de vida, que era el comercio internacional. Ellos eran un sitio donde pasaba todo el comercio internacional de América con España. Cuando se hicieron miembros de Colombia, le cerraron la economía y trataron de separarse varias veces de Colombia hasta que finalmente lo lograron con el apoyo de los americanos. Pero la razón principal
No fue tanto el canal, eso lo leí en un libro de historia que escribieron los panameños, no me lo estoy inventando, sino porque los panameños no podían comerciar, les quitaron su forma de vida. Y yo creo que a los costeños nos ha perjudicado brutalmente ser miembros de esa unión económica que es Colombia. Como decía el otro día en una reunión que tuvimos con Adolfo Meisel, nosotros, es decir, no tenemos ni voz ni voto en la política económica colombiana prácticamente. Y es fundamental que los costeños nos demos cuenta de cómo la protección nos está perjudicando para de pronto poder influir en el cambio de la política económica. Estos eran los comentarios. Gracias por darme la oportunidad de charlar sobre esto. Gracias, Jorge. Ahora, María Mercedes Cuellar, adelante. Ay, gracias, Armando. Pues, primero, pues felicitar a Juan José y darle las gracias por la presentación que nos hizo tan interesante. Y también me parece muy interesante pues muchos de los comentarios que se han presentado, en particular los de Jorge García, porque a pesar de que a Rudy le aburre aceptar de que yo fui la que promoví la apertura económica en el gobierno de Vargas y que por esa razón fue que Gaviria llegó a su gobierno de reformas al interior pues yo diría institucionales al interior del INCOMEX, que después el INCOMEX desapareció, que era, como dice Jorge García, quien tenía realmente, quien juntaba como toda la política de comercio exterior, pero eso tampoco funcionaba bien, porque el Ministerio de Desarrollo prácticamente no tenía los dientes yo los tuve porque me apoyó mucho el presidente, pero el resto del INCOMEX andaba separado del Ministerio de Hacienda de Desarrollo y eso tampoco operaba bien. Y por el otro lado estaba el Consejo de Política Aduanera que estaba, y hoy está pues en Hacienda. Pero yo creo que lo que se hizo acabando con el INCOMEX y creando ese consejo en el que está el presidente, pues ha sido realmente fatal. Porque de ahí yo sí creo, y lo que también pues lo dijeron varios de ustedes, es que se perdió totalmente la coherencia y nadie volvió a saber del comercio exterior. Simplemente además se creó una farsa, por decir algo, de que se había abierto la economía y al mismo tiempo se estaban montando toda esta cantidad de medidas para arancelarias que fue como un sistema que buscó los empresarios pues para poder trancar toda la política, pues toda la apertura de la economía y que pues ahí mismo pues se ha visto cómo ha sido de fatal a lo largo de estos últimos 30 años, que yo creo que son 30 años que se perdieron para el país en que muchas veces yo preguntaba varias veces, creo que hablé con Mauricio Reina, con Juan José, ¿qué es lo que pasa que aquí no estaba abierto nada, pero de alguna manera como no hay ninguna institución que quisiera mirar los temas, pues eso se quedó como en la sombra y se ha venido pues a destapar en este momento, de manera que a mí sí me parece muy interesante esta propuesta que incluye sobre todo la parte institucional. Yo creo que es importantísimo abrir la economía, si no, no vamos a lograr salir de este estancamiento en la productividad, pero abrirla con una institucionalidad fuerte. Yo creo que eso sería de las cosas que más yo resaltaría respecto de estas presentaciones. Muchas gracias. Gracias, María Mercedes. Ahora sí, Juan José. No, Armando, yo creo que creo que como dicen, suficiente ilustración. Yo creo que se han tocado todos los puntos y me ha parecido muy interesante. Yo quisiera solo tocar un punto que tal vez mencionaba Yepes y que tiene que ver también con Rudy. Y es si podemos hacer renovación tecnológica aún si no abrimos totalmente, ¿verdad? Y yo creo que el camino son cadenas globales de valor. Es decir, me parece que ahí es donde uno podría tratar de ayudarle a empresas a innovar en el contexto de esas cadenas, porque es poco doloroso. Es que ahí no estamos hablando de grandes importaciones, estamos hablando de socios para exportar, etc. Pero Armando, es un tema muy difícil. Yo creo que el mensaje central es, si no abrimos la economía, es muy difícil que haya innovación en Colombia y que haya cambio técnico de largo plazo. Y yo creo que tenemos que seguir en esa discusión. Es muy difícil. Jorge Humberto Botero creo que lo ha mencionado muy bien. No estamos con los vientos a favor. Pero creo que otra vez, ahorro, macroeconomía,
apertura y educación. Y eso es. Si no lo logramos, pues no vamos a crecer. Y el mercado laboral, Juan José, perdón. Bueno. El mercado laboral es... Ok, bueno, está bien. Eso está en la lista. Pero es decir, son 12. Perdón por la interrupción, pero eso es fundamental. Pero yo creo que lo que... Armando, si me deja intervenir brevemente. Sí, Jorge Humberto, adelante. No, cuando tú termines, Juan José. No, eso es, Jorge Humberto. Yo tenía muy poco más que agregar a la discusión. Excelente lo de Astrid sobre Brasil. Me parece que tenemos que mirar eso con cuidado, pero creo que ese es un buen modelo porque es muy parecido a lo que queremos en Colombia. Estamos hablando de un sector manufacturero que no opera y muy difícil de abrir, pero con un potencial enorme en la agricultura. Solo una anécdota. Cuando hicimos la misión del café, había huelga en Colombia. Dignidad Cafetera decía que no. Yo llegué a Brasil en ese momento y me decían que hasta el dentista de los pueblos estaba invirtiendo en café. Todo el mundo estaba cuando aquí estábamos en Dignidad Cafetera porque no se podía competir. Yo creo que hay que mirarlo de Brasil con mucho cuidado en esta discusión. Jorge Humberto, adelante y muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, es que me preocupa mucho la idea de que abramos la economía salvo alimentos. Hernando José y yo tenemos experiencias en eso. Si dejamos por fuera los alimentos, entonces volvemos a proteger la cebada, el trigo, el maíz, bueno, ¿y para qué sigo? El arroz. Volvemos a la economía que querría Jorge Enrique Robledo, al frijol protegido, en fin. Ciertamente hay un problema social, los desplazados, los beneficiarios de los programas de reintegración pactados con la guerrilla, generalmente son productores de alimentos, pero habría que ayudarlos, además porque esa es una producción marginal, con otro tipo de instrumentos, pero no ciertamente, creo yo, con perdón de Astrid, manteniendo cerrados los renglones de la producción de alimentos que estos campesinos desplazados producen. Ahí quería yo aclarar y también a Jorge porque creo que se entendió mal mi punto. Mi punto no es ese. O sea, simplemente estoy diciendo que hay muchas de las críticas que se hacen a la protección agrícola que realmente están concentradas en algunos grandes cultivos. Y por eso mencionaba el trabajo de Juan Mauricio Ramírez de la protección al arroz, el impacto que ha tenido en la pobreza. O sea, estoy convencida de eso. Estoy diciendo simplemente que si vamos a hablar de desarrollo agrícola, habrá que reunir una serie de instrumentos para reconocer esa realidad. Se ha reducido la producción de alimentos, importamos un 40% de alimentos, los campesinos se han reducido, se han desplazado, y eso requeriría, digamos, toda esta discusión está muy vinculada a la discusión de desarrollo productivo al fin del día, ¿no? Entonces, y a las cosas que estaba diciendo Juan José, que está como en una triada o cuatro variables, el de infraestructura yo también lo rescataría de lo que dijo Rudolf Gómez, pero no, o sea, de pronto hay un malentendido, no estoy proponiendo eso. Magnífico, perdona si te entendí mal. Muy bien, señores, yo creo que estamos llegando al final. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional o tiene alguna pregunta, adelante, porque si no, vamos a cerrar la sesión. Juan José, muchísimas gracias. Muy interesante, como viste la discusión, ha provocado una cantidad de intervenciones y de discusiones, y de verdad quisiéramos también invitarte a estar activamente vinculado a este grupo en las discusiones, y muchísimas gracias. Quiero desearles a todos un feliz fin de semana y despidamos a Juan José con un aplauso muy merecido y muy caluroso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias, Juan. Magnífica reunión.